Omar García Harfuch ha descubierto que Carlos González, vocalista del grupo Fugitivo, fue quien mandó a matar a sus propios compañeros. Para darles un comunicado para acá, para toda la gente que va a salir al día de hoy. Si van a salir, raza, o salgan y pánsela con madre. Y pasamos a imágenes de impacto. Un hombre fue ejecutado a sangre fría. El mortal ataque hizo cundir el pánico. Un sicario le disparó a quemarropa desde la acera mientras estaba sentado y lo mató en el acto. Sí, como lo escuchas, el mismo hombre que cantaba al amor y a la lealtad, escondía un plan mortal detrás del escenario. Lo que parecía una tragedia más en el mundo musical, hoy se convierte en un caso de traición, codicia y sangre, con tintes de una red oscura que va mucho más allá del grupo Fugitivo. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivó a Carlos a ordenar un crimen tan atroz? Durante semanas, el caso del grupo Fugitivo sacudió a México con una mezcla de dolor, misterio y confusión. Una tragedia sin precedentes. 6 músicos fueron hallados sin vida en los límites de Tamaulipas, y solo uno sobrevivió. Ese hombre era Carlos González, vocalista de la agrupación. Hasta hace algunos días, su silencio era atribuido al trauma. Hoy, sabemos que guardaba un secreto que se llevó a la tumba. El país se estremeció nuevamente cuando se confirmó su asesinato en circunstancias extrañas. Un ataque directo, preciso, sin testigos ni pistas claras. Las autoridades inicialmente lo consideraron un ajuste de cuentas. Pero tras la muerte de Carlos, todo cambió. En una conferencia de seguridad convocada de urgencia, Omar García Harfuch, uno de los rostros más reconocidos del combate al crimen en México, soltó una bomba. Carlos González no era una víctima, era el autor intelectual de la masacre de sus compañeros. La investigación dio un giro inesperado luego de su muerte. Su teléfono, recuperado por la fiscalía tras el ataque, reveló una serie de mensajes y audios que helaron la sangre de los agentes. Carlos había negociado con un grupo delictivo la entrega de sus propios compañeros. La razón, según indicios, fue una mezcla de ambición, resentimiento y traición. Todo comenzó semanas antes del crimen. Carlos, según la evidencia, se habría reunido en secreto con intermediarios de una organización criminal del noreste del país. Les ofreció un trabajo limpio a cambio de dinero, desaparecer a los demás integrantes del grupo Fugitivo. ¿El motivo? Un contrato millonario con una disquera de Monterrey, en el que Carlos sería lanzado como solista. El grupo debía desaparecer, pero no de manera legal, sino definitiva. El plan fue ejecutado con precisión. Carlos lo citó en una falsa presentación en una palapa. Él se retrasaría a propósito. En realidad, nunca pensó llegar. Lo que no previó fue que uno de los músicos logró enviar su ubicación en tiempo real antes de morir, lo que más tarde permitió reconstruir parte del crimen. Lo que más desconcertó a los investigadores fue su frialdad. Días después del crimen, mientras todos lo creían destrozado, Carlos se encontraba negociando un anticipo del contrato con la disquera, según correos encontrados en su computadora. Incluso había reservado un estudio para grabar un sencillo en solitario. Pero el plan se le vino abajo. Según informes filtrados de inteligencia, miembros del grupo delictivo se sintieron traicionados por él. Lo consideraron un soplón, al enterarse de que la fiscalía lo estaba investigando en secreto. Decidieron eliminarlo antes de que pudiera hablar. Su asesinato fue certero, sin margen de error. Lo interceptaron en una calle secundaria de Reynosa. 4 disparos. Ningún testigo. Ninguna cámara activa. Solo su cuerpo y un teléfono lleno de secretos. Y así, lo que parecía una tragedia más en el mundo del espectáculo, terminó revelando una de las traiciones más oscuras del regional mexicano. Carlos González, el único sobreviviente, fue también el traidor. Pero la verdad lo alcanzó antes de que pudiera escapar. Omar García Harfuch lo confirmó en sus palabras. La investigación determinó que Carlos González fue responsable de planear la ejecución de sus compañeros. No murió como víctima. Murió como lo que fue, un traidor. La disquera negó cualquier vínculo, pero no pudo explicar los correos. Las familias, devastadas, ahora enfrentan un dolor más profundo. El asesino no estaba fuera, el asesino era parte del grupo. Con su muerte, muchas preguntas quedan sin respuesta. ¿Quién lo delató? ¿Quién lo mató exactamente? ¿Había más cómplices? Y, sobre todo, ¿qué otras verdades siguen ocultas? Lo único cierto es que el secreto más oscuro del grupo Fugitivo fue enterrado junto con su último integrante. Y como siempre, en las historias más dolorosas, la traición viene desde adentro. Los peritos no podían creer lo que habían encontrado.
En uno de los respaldos del teléfono de Carlos González, almacenado en la nube, había una carpeta titulada con un nombre inofensivo, Bocetos 2024. Pero al abrirla, descubrieron algo que cambiaría el rumbo del caso para siempre. No eran canciones, ni letras incompletas. Eran audios de voz. Grabaciones largas. Algunas eran conversaciones. Otras, simples notas habladas. En una de ellas, Carlos ensayaba lo que parecía una coartada, describía cómo debía reaccionar ante los medios, qué decir sobre el crimen, cómo fingir angustia. En otra, se lo escuchaba molesto, hablando de sus compañeros como si fueran un obstáculo. Yo no voy a seguir en esto con gente mediocre. O me dan el control, o se acabó todo. Pero lo más grave estaba por llegar. En la grabación número 9, Carlos hablaba directamente con un hombre no identificado. Le preguntaba si todo estaba listo para el lunes y advertía que nadie podía salir vivo. La voz al otro lado respondía con seguridad, ya está. En cuanto se bajen, no hay vuelta atrás. El archivo fue autenticado. No había duda, Carlos hablaba con los autores materiales del crimen. La fiscalía no lo hizo público. Pero Harfuch ya había dado la orden, todo debía investigarse como una conspiración criminal desde adentro del grupo. Las grabaciones se convirtieron en la pieza clave de la reconstrucción. El teléfono de Carlos dejó de ser una víctima más, se volvió la caja negra del caso. Y así, lentamente, la máscara del sobreviviente comenzó a desmoronarse. El tono de los audios no dejaba lugar a dudas. No se trataba de alguien amenazado o manipulado. Carlos tenía el control. Hablaba con frialdad, con planificación. En una de las grabaciones más impactantes, mencionó el lugar exacto donde debían colocarse los vehículos que interceptarían la camioneta del grupo. Sabía por dónde iban a pasar. Sabía qué hora era la ideal. Sabía que uno de sus compañeros estaba enfermo y por eso no podría correr. Había entregado cada detalle. Uno por uno. Incluso mencionó la ropa que uno de ellos llevaría ese día. Porque él mismo había pedido que usaran atuendos oscuros para una supuesta sesión de fotos improvisada. Todo había sido orquestado desde adentro. Las autoridades, al revisar el resto del celular, descubrieron que Carlos había grabado otras conversaciones, incluso con miembros del equipo de producción, y con una figura no identificada de una disquera regional que, ahora se sospecha, podría haber tenido conocimiento del plan. No participó, pero sí escuchó. Y no denunció. Uno de los elementos más macabros fue el archivo titulado Último Ensayo. En él, los integrantes del grupo tocan una melodía inédita y al final se escucha la voz de Carlos diciendo: "Esta será la última que toquemos todos juntos". Dicho con tono casual, entre risas. Nadie sospechó nada. Nadie imaginó el peso que tendría esa frase. Otra carpeta contenía fotografías del grupo en momentos íntimos. Ensayos, comidas, viajes. Pero entre esas imágenes, una resaltaba. Era una captura de pantalla de un mapa con rutas marcadas. Se sospecha que era el plan de escape de los atacantes. La nube de Carlos fue sincronizada automáticamente con una laptop que las autoridades incautaron días después. Allí también encontraron mensajes programados en redes sociales, como si todo ya estuviera previsto, homenajes, frases de luto, hasta publicaciones con fotos en blanco y negro. Carlos había escrito su propia película, con sus amigos como víctimas. El equipo de Harfuch filtró algunos de estos detalles a unidades especiales para rastrear a los cómplices. Una pista llevó a una casa abandonada en el Estado de México. Allí, encontraron restos de papeles quemados y una caja metálica vacía que, según el sobreviviente, Carlos solía usar para guardar sus cosas importantes. ¿Qué contenía? ¿Y quién se la llevó? Los audios eran solo el inicio. Detrás de esa voz que millones admiraban sobre el escenario, se escondía un estratega oscuro, calculador, capaz de organizar un baño de sangre con una sonrisa en los labios. La noticia no tardó en filtrarse en los medios. Aunque de forma parcial y sin nombres confirmados, se hablaba de un componente interno en la masacre. Los fans se dividieron. Algunos se negaban a creerlo. Otros empezaban a mirar con otros ojos las últimas entrevistas de Carlos, sus gestos, sus silencios, sus palabras elegidas. Uno de los periodistas más veteranos del espectáculo, al revisar la entrevista final de Carlos González, notó un gesto extraño. En un momento, mientras el presentador le preguntaba qué significaba el grupo fugitivo para él, Carlos tardó varios segundos en responder. Miró hacia abajo. Hizo una pausa. Luego dijo: "Lo fue todo, durante un tiempo.
Ahora, esa frase resonaba como un eco tenebroso. Y mientras la familia de los integrantes pedía justicia, la figura de Carlos González caía en picada. De ídolo musical a traidor silencioso. De estrella a verdugo. El descubrimiento de esas grabaciones fue solo el principio. Porque lo que estaba por descubrirse en los siguientes días revelaría una red aún más profunda y confirmaría que la traición no solo había nacido en los escenarios, sino mucho antes, en los pasillos oscuros donde se compran los sueños con sangre. Mientras la atención mediática seguía centrada en los homenajes a los músicos caídos, en los despachos más secretos del gobierno se cocinaba una teoría escalofriante: la masacre había sido un negocio. Los registros financieros de Carlos González mostraban transferencias inusuales en días críticos. Una de ellas, por 800,000 pesos, fue enviada a una cuenta fantasma en el norte del país. Otra, de 300,000, apareció en efectivo depositada en una cuenta de una mujer que, según inteligencia, fue pareja del cabecilla de una célula criminal. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en el correo electrónico de Carlos. Entre los archivos, había un contrato prefirmado con una disquera radicada en Monterrey. Un documento que indicaba que, en caso de disolverse el grupo fugitivo, Carlos González sería lanzado como solista con prioridad total en inversión y promoción. Todo tenía sentido. Carlos ya lo había dicho en una de sus grabaciones: con ellos, nunca voy a llegar donde merezco estar. El dinero no fue solo una motivación, fue el motor del crimen. Y mientras los demás soñaban con nuevos discos, Carlos ya había planeado la desaparición de todos. Su fama no nacería del éxito, sino del silencio de sus compañeros. La fiscalía sospecha que la misma organización que lo ayudó a eliminar al grupo, decidió silenciarlo antes de que hablara. Un ajuste de cuentas. Una traición dentro de la traición. Pero una nueva teoría ha comenzado a circular entre los investigadores: Carlos sabía que lo iban a matar. En sus últimos días, según informes, cambió de número, se alejó de redes sociales y le pidió a un amigo abogado que guardara un USB con documentos que, hasta ahora, nadie ha encontrado. ¿Planeaba confesar? ¿Quiso entregarse? ¿Intentó chantajear a quienes lo ayudaron? Omar García Harfuch declaró que hay un tercer actor en la historia, alguien que manipuló a Carlos desde el inicio, que lo empujó al crimen con promesas y luego lo eliminó. Alguien que sigue libre. Y entonces, todo vuelve a oscurecerse. Carlos murió. Pero su sombra sigue viva. Hay pactos que no se firman con tinta. Se sellan con silencio, con traición, con muerte. Y eso fue exactamente lo que Carlos González hizo con su grupo y con los criminales que lo rodeaban. Según un testigo clave, cuya identidad ha sido reservada por seguridad, Carlos había prometido a los asesinos un pago extra si se aseguraban de no dejar rastro. Pero algo falló. Uno de los músicos alcanzó a enviar un mensaje. Otro logró huir unos metros antes de ser ejecutado. Eso encendió las alarmas. Para el grupo delictivo, eso era una amenaza. Carlos había incumplido el trato. Y en esos mundos, la traición se paga con la vida. Se sabe ahora que, días antes de su muerte, Carlos intentó abandonar el país. Tenía un boleto comprado a Colombia. No lo logró. Lo que parecía una historia de envidia musical terminó revelando una red de intereses criminales, pactos oscuros y traiciones entre músicos, empresarios y sicarios. Grupo Fugitivo no fue víctima del crimen organizado solamente. Fue víctima de algo más poderoso y devastador: la ambición disfrazada de amistad. Las autoridades pensaban que el caso del Grupo Fugitivo era un hecho aislado. Un crimen sangriento, planeado desde dentro, por un hombre consumido por la ambición y la traición. Pero cuando la Unidad Especial de Inteligencia analizó a fondo los patrones del ataque, algo no cuadraba. Demasiadas similitudes. Demasiados silencios compartidos. Omar García Harfuch, cada vez más obsesionado con el caso, decidió hacer algo inusual: ordenar una revisión de crímenes ocurridos en los últimos 5 años dentro del ámbito artístico, musical y de entretenimiento regional. Y lo que encontró, heló la sangre de su equipo. No era el primer grupo musical envuelto en una tragedia bajo circunstancias extrañas. El caso de Los Nuevos Tiempos, una agrupación juvenil de Monterrey, resonó de nuevo. En 2021, su autobús se volcó en una carretera desierta. 3 miembros murieron. El conductor desapareció y jamás fue encontrado. Las autoridades lo cerraron como accidente. Pero ahora, con los ojos del caso Fugitivo, las coincidencias eran inquietantes. El único sobreviviente, el tecladista, firmó contrato con una disquera rival 3 semanas después. Su carrera se disparó.
Hoy vive en Miami y jamás ha vuelto a hablar del tema. Otro caso enterrado en los archivos ocurrió en Guadalajara en 2022. El vocalista del grupo Sombra Real fue asesinado a quemarropa saliendo de un estudio. En ese entonces, se dijo que se trató de un intento de asalto. Pero su compañero de banda se encontraba misteriosamente ausente esa noche, a pesar de que habían agendado grabación juntos. La investigación nunca avanzó. El expediente fue cerrado por falta de pruebas. Ese compañero, meses después, lanzó su carrera como solista y firmó con la misma disquera que Carlos González. Las conexiones no eran públicas. No había pruebas sólidas. Pero los nombres comenzaban a repetirse. Las fechas. Las rutas. Hasta ciertos productores que trabajaron con diferentes bandas, siempre presentes en la sombra. Incluso en el extranjero, comenzaron a surgir casos similares. En Colombia, un dúo de vallenato terminó en tragedia cuando uno de sus miembros desapareció misteriosamente durante una gira en Barranquilla. El sobreviviente declaró que se había perdido en la selva, pero su cadáver fue encontrado 5 días después, con signos de tortura. El caso fue archivado como crimen común. Pero ahora, investigadores comenzaron a trazar líneas invisibles entre todas estas tragedias. Y en medio de todas ellas, una figura se repetía en los registros legales y financieros, un abogado de perfil bajo, con oficinas en Toluca, que fungía como representante legal de al menos 3 de los sobrevivientes en diferentes casos. Su nombre jamás había salido a la luz, hasta ahora. La teoría que comenzó a tomar fuerza dentro del equipo era escalofriante, una red secreta, una especie de industria paralela, que impulsaba carreras a costa de vidas. Sacrificios disfrazados de accidentes. Éxitos comprados con sangre. Y todo coordinado desde el silencio. Desde lo más oscuro del espectáculo. La idea parecía descabellada. Hasta que uno de los investigadores filtró una imagen encontrada en un viejo teléfono de un ex-manager asesinado, una lista escrita a mano, con nombres de bandas tachadas y otras marcadas con una estrella. El nombre del grupo fugitivo estaba ahí. Al lado, un solo símbolo, una cruz roja. Esa lista, ahora conocida como el documento fantasma, se convirtió en la pieza más buscada por las autoridades. No solo por lo que revelaba, sino por lo que insinuaba, que todo había sido parte de un patrón macabro, y que Carlos González no había sido el único ejecutor, sino solo otro engranaje de una maquinaria silenciosa. Y mientras el caso parecía cerrarse con su muerte, la verdad apenas comenzaba a respirar desde las cenizas. Porque ahora las piezas se conectaban. Las sombras se tocaban. Y la pregunta retumbaba en los pasillos judiciales. ¿Cuántos otros murieron en silencio, solo para que uno brillara? ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Carlos González una simple marioneta en manos de una red mucho más oscura? ¿O realmente actuó por cuenta propia, cegado por la fama y el poder? ¿Quién está detrás de la lista marcada con cruces rojas? ¿Estamos frente a una red criminal que opera desde las entrañas del espectáculo? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tú también eres parte de esta investigación. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a Historias y Traiciones, activa la campanita para que no te pierdas los próximos capítulos y comparte este video con tus amigos. Porque la verdad, tarde o temprano, sale a la luz. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerda, nada es lo que parece.